Bien, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos. Quisiera saber en primer lugar si me están escuchando. Sí, te oímos. Perfecto, muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jessica Camacho. Yo soy integrante del grupo Franja. Y como ustedes lo saben, en este momento estamos afrontando esta situación de la mejor manera posible con capacitaciones aquí en Grupo Franja. Eso es porque hay una pantalla que está por ahí abierta. Bien, por favor, primero que todo, vamos a silenciar nuestros micrófonos. ¿Borrarlo? Usted les da clic. Luego de haber silenciado nuestros micrófonos, continuamos con este webinar. Bienvenidos todos. Recordemos que hoy nos va a acompañar la doctora Mónica Moreno, quien es una optómetra especialista en dirección técnica de laboratorios oftálmicos en salud ocupacional. Para hablar fructíferamente este webinar, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en 3 secciones las preguntas. Entonces, en cada momento haremos una pausa para realizarlas. Por favor, ustedes pueden ir anotando sus preguntas, nos las hacen saber por este chat y así mismo las vamos a ir contestando. Bienvenidos todos, esperamos que esto sea de su agrado y los dejo finalmente entonces con nuestra anfitriona, la doctora Mónica Moreno. Ella sí. Doctora Mónica, por favor, ¿puede activar su micrófono? No, de la que... no, Claro, es la que yo lo retiro. Pensé que lo había activado. No, Bueno, me alegra mucho estar con ustedes. Bienvenidos a todos. Veo que hay mucha gente de diferentes países. Un orgullo pues poder compartir con ustedes esta tarde. Y vamos a empezar con la presentación. Les voy a compartir pantalla para que iniciemos. Deje de compartir su pantalla. ¿Solo que entrega la luz acá? Por favor, me confirman si todos la ven. Sí, doctora Mónica, la vemos. Muy bien. Bueno, perfecto. Hoy vamos a hablar de algunos problemas que tenemos en nuestras adaptaciones, porque sí, todos los esfuerzos que se hacen en el consultorio, que son grandes, no resultan exitosos. Y vamos a hablar de algunos casos particulares que son como los dolores más frecuentes que nos reportan en los laboratorios nuestros clientes cuando nos hacen devoluciones. El primer caso hace referencia al tema de espesores. Muchas veces los pacientes ven bien con sus gafas, pero al encontrar que la estética no es lo que ellos esperan, empiezan a argumentar algunos problemas de visión que pueden que no sean reales, pero que tienen una razón de peso en cuanto a estética porque esperaban algo diferente. Este tema de espesores normalmente lo enfocamos a índices de refracción. Entonces pensamos que escogiendo un muy buen material de lentes vamos a garantizar esos resultados. Y resulta que eso no es tan cierto. La elección del material del índice de refracción es uno de los factores por los cuales vamos a tener buenos resultados en asocio con otros factores claves. En estos factores claves vamos a mencionar 4 que son muy importantes. El tema de la curva base que se va a elegir para elaborar esos lentes, el espesor mínimo requerido de acuerdo al tipo de fórmula, positivos o negativos, la distancia mecánica de la montura frente a la distancia pupilar del paciente
Y por último, los diámetros de talla o de lentes terminados que se vayan a utilizar en el montaje final de las gafas. Vamos a analizar cada uno de estos factores. El primer factor es curva base. Aquí tenemos en esta diapositiva una ley de hace algún tiempo que creó el señor Vogel, donde se hacían unos cálculos aproximados de la curva base para elaborar lentes en vidrio. Si bien es cierto, ese material en Colombia particularmente ya no lo usamos, es un muy buen referente para que nosotros podamos identificar más o menos en qué curva base puede salir un lente. Y de acuerdo a esa curva base, pues también seleccionar una muy buena montura que tenga una curva parecida y que nos permita enmascarar los espesores resultantes. Cuando son lentes positivos, esa ley de Vogel nos dice que debemos hacer el cálculo con el equivalente esférico de la fórmula y sumarle 6. Esa es la ideal. ¿Por qué? Porque la curva base ideal para un lente debería ser 6. La distancia del vértice en esta curva base se conserva en todas las posiciones de mirada. Si yo veo derecho al frente, tengo una distancia al vértice. Si veo hacia los lados, esa curvatura me permite conservar más o menos la distancia al vértice en todo el largo y el ancho del lente. Pero la realidad es que si nosotros hiciéramos lentes con estas curvas tan pronunciadas, los lentes nos quedarían muy gruesos al centro, muy bombones, muy curvos. Entonces, normalmente, los laboratorios lo que hacen es que compensan más o menos entre 2 o 1 dioptría y media, aplanando esta curva para mejorar la estética. El hecho de seleccionar esta curva base también nos va a permitir que el campo visual de nuestro paciente sea óptimo. Es posible hacer lentes en curvas mucho más planas, pero lo que va a suceder es que la periferia del lente no es útil para el paciente. Cuando hablamos de lentes negativos, el cálculo es un poco diferente. Es equivalente esférico negativo dividido 2 y a eso le sumamos el mismo 6. Y pasa exactamente igual que con los positivos. Compensamos más o menos entre 2 o dioptría y media para mejorar los espesores finales del lente. El segundo factor clave que vamos a tener en cuenta son los espesores mínimos requeridos. Existen unos espesores mínimos para lentes negativos y unos espesores mínimos para lentes positivos. Cuando hablamos de lentes negativos, hablamos de qué tan delgado podemos dejar el espesor central del lente. Normalmente, todos los laboratorios se van a enfocar en hacer muy delgados el centro de los lentes negativos. Entonces, lo que vamos a buscar es qué tanto podemos adelgazar ese centro de acuerdo al material, a la resistencia. En este cuadro vemos expuestos diferentes materiales con los espesores mínimos que podemos manejar que garantizan que sean seguros para el uso de un paciente. Cualquiera de estos materiales, si viene disponible en un fotosensible, nos va a incrementar inmediatamente un 0.3 el espesor. Entonces también es importante tener en cuenta eso porque algunas veces los pacientes migran de un lente blanco a un lente con fotosensible y manifiestan que sus lentes están más gruesos, aunque su fórmula es igual y de pronto incluso están usando la misma montura. Entonces es importante también tener bien claro eso. Cuando hablamos de lentes positivos, ya no nos vamos a regir tanto por el material, sino por el tipo de montura. Y este es el segundo factor que vamos a tener en cuenta para los resultados estéticos. En lentes positivos, el espesor crítico es en el borde, y allí es donde vamos a dejar lo más delgado posible de acuerdo al tipo de montura. Cuando hablamos de monturas completas, hablamos de monturas de lentes que podemos trabajar con un espesor mínimo de 1 milímetro al borde. En la medida en que vamos cambiando el tipo de montura, tenemos que ir incrementando esos espesores mínimos. Entonces tenemos una montura ranurada normal donde ya tendríamos que incrementar a un espesor de más o menos 1.8, una ranura metálica que pues requiere una ranura un poco más amplia para poder insertar toda la parte metálica de la montura, requeriría un espesor mínimo de 2.2, una montura perforada requiere más o menos un espesor de 1.6 y una montura que tiene
que es perforada, pero que es de presión, las que tienen dos orificios, que normalmente se ajustan con una grapa, requieren un espesor mayor de 2 milímetros al borde. Quiere decir que si yo seleccioné el mejor material en cuanto a espesores, pero escogí una montura perforada de presión, yo ya voy a empezar con un espesor al borde más ancho. Cuando lleguemos al centro, inevitablemente el espesor va a ser mayor. Si yo escojo ese mismo material para una montura completa, yo ya estoy ganando espesor al borde y el centro también me va a quedar mucho más delgado. Vamos a ver un poquito más adelante una gráfica que nos ilustra este concepto. El tercer factor clave es la distancia mecánica de la montura. Recordemos que las distancias mecánicas son la distancia que hay entre el puente y el aro, donde empieza el puente hasta donde termina el aro. Esa medida, que es la distancia mecánica, debe ser muy parecida a la distancia pupilar. Nosotros sugerimos que más o menos exista una diferencia máxima de 4 milímetros. Y en esta ilustración quiero mostrarles qué pasa cuando esas descentraciones son mayores. Normalmente, si ustedes envían una distancia pupilar, lo que hacen en los laboratorios es que van a montar la mitad de esa distancia pupilar. Entonces, para el dibujo que tenemos en esta gráfica, montaríamos ese lente a 33 para el ojo derecho y a 33 para el ojo izquierdo con una distancia pupilar de 66. Pero puede que la realidad sea otra. Que la realidad de mi paciente sea que para el ojo derecho es 32 y para mi ojo izquierdo es 30, con una distancia pupilar de 62. Cuando ya hay esas diferencias de distancias nasopupilares, inevitablemente voy a encontrar diferencias en los espesores. Si yo voy a sentir el centro óptico de mi papilar de mi paciente, tengo que desplazar un lente más que otro. El lente de la derecha que tenemos en el dibujo va a estar desplazado más hacia adentro, lo que va a ocasionar que el espesor de ese lente sea mayor en la parte nasal que el del otro ojo, que el del ojo derecho para este gráfico. Eso lo tenemos representado en la línea naranja que les coloqué. Muchas veces los pacientes tienen la misma fórmula en ambos ojos, pero tienen distancias nasopupilares diferentes, donde inevitablemente esa sola diferencia ya nos va a generar una diferencia en los espesores resultantes de ese trabajo. Listo. Cuando son lentes negativos, donde optimizamos el espesor es en el centro, también nos va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros garantizamos que el lente esté centrado en el aro de la montura, que la distancia mecánica y la pupilar sean muy parecidas, yo voy a lograr que los espesores nasales y temporales sean muy similares. Mientras que si yo coloco una montura con una mecánica muy grande frente a una pupilar pequeña, vamos a ver lo que graficamos en el lente de la izquierda de la imagen, donde el espesor nasal es mucho más bajito que el temporal. ¿Por qué? Porque tengo que hacer coincidir el centro óptico de ese lente con el centro pupilar de mi paciente. En lentes positivos tenemos la misma situación, donde la parte más gruesa de ese lente será en la parte central. Si yo dejo ese centro pupilar en la mitad del aro de la montura, donde la mecánica y la pupilar sean muy parecidas, los espesores de la nasal y la temporal van a ser muy parecidos, unos espesores estéticos muy similares. Mientras que si la distancia pupilar es pequeña y la distancia mecánica es más grande, voy a tener espesores mayores en la parte nasal de mis lentes y espesores bonitos en la parte temporal de este tipo. El otro factor clave para el tema de espesores es el cálculo de diámetros de talla convencionales. Cuando es una talla digital esto difiere un poco, pero esta es una fórmula que al igual que la de Vogel nos sirve de referencia para saber si de pronto en ese lente de talla puedo montar, en esa fórmula puedo hacer un lente de talla
donde los espesores resultantes sean bonitos. Y adicional a eso puedo también calcular cuál sería el diámetro que yo necesito para ese lente y saber si un lente terminado me sirve para montar en una montura. En el caso de lentes terminados, ya dependiendo de si son positivos o negativos, el resultado del espesor lo vamos a ver más adelante. El cálculo para un diámetro de talla es distancia mecánica, que ya sabemos que es el aro más el puente, menos la distancia pupilar. Eso me va a dar un primer valor. Ese valor se lo voy a sumar al diámetro efectivo de la montura, que es la diagonal más grande, tenga esa montura, más 2, que en teoría es lo que más o menos nosotros vamos a consumir en el proceso del bisel. Eso es lo que se desbasta el lente más o menos cuando se hace el proceso del bisel. Pues, restando ese primer resultado de distancia mecánica menos distancia pupilar y sumándoselo al diámetro efectivo más 2, obtengo el diámetro de talla. Con ese diámetro de talla, yo puedo también revisar frente al diámetro de mi montura cómo podrían quedar los espesores, ya se los voy a mostrar más adelante con otra fórmula. Aquí hacemos una graficación de los espesores de acuerdo a los diámetros de talla. ¿Por qué son importantes los diámetros? Si los lentes son negativos, entre más grande el lente, más grueso me va a quedar el lente. Si yo hiciera una fórmula, un diámetro de 70, el espesor me va a quedar muy marcado en la periferia. Si yo ese mismo lente lo bajo a un diámetro de 65, me va a quedar más delgado y así sucesivamente. Más o menos un diámetro de montura corriente puede estar entre 55 y 50. Para lentes negativos es indistinto si yo tallo o si yo monto un lente terminado. ¿Me estás el escuchando? espesor central es el que me determina el espesor resultante de la periferia. Entonces ahí no hay diferencia entre si lo tallas o si lo montas terminado. Pero para un lente positivo, la situación sí es diferente. Ya le silencié. Nosotros. Si yo monto un lente terminado positivo... Ya ahorita ya no me dejes. Ahorita se silenció de nuevo. Qué pena, ¿tú me puedes ayudar con el micrófono para silenciarlo? Gracias. Bueno, para los lentes positivos sí es diferente. Aquí sí va a haber una diferencia sustancial si lo monto terminado o si lo tallo. Si lo monto terminado, yo necesariamente tendría que irme a una montura grande. Pero eso no me garantiza que el lente no quede grueso. Lo que va a suceder es que el borde es delgado, pero muy seguramente el centro nos va a quedar grueso. Lo ideal para lentes positivos es montarlos en talla. Y aquí tenemos una ilustración de cómo serían los espesores resultantes de un lente con 6 dioptrías si lo monto a diferentes diámetros. Si yo lo monto a un diámetro de 65, empiezo con un espesor al borde, suponiendo que es una montura completa, de 1 milímetro, y el centro más o menos me va a quedar de 5.8 milímetros. Si yo ese mismo lente que viene terminado en esas condiciones, que sabemos que un más 6 pues normalmente no viene terminado, pero si llegara a venir en un lente terminado, yo lo corto a un diámetro de 50, inmediatamente pierdo el espesor mínimo del borde y voy a quedar con unos espesores que están más cerca al centro, que son más gruesos. ¿Qué es lo ideal? Tallarlo. Donde yo voy a hacer una talla de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver del diámetro de talla, y ese espesor mínimo me va a quedar en el diámetro de cálculo, o sea, 50 milímetros como es este ejemplo. En ese momento, ese espesor tendrá más o menos 1 milímetro y hacia el centro vamos a tener un espesor resultante de 3.4. Entonces vemos una diferencia supremamente importante en lentes positivos donde para garantizar unos espesores resultantes buenos, sí se aconseja tallar el lente. Ahora, ¿en qué material? Dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. ¿Y en qué diseño? También dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. Si son diseños asféricos, con seguridad los espesores resultantes en positivos van a ser mucho más bonitos. Pero sí es súper importante enviar altura focal. Si no enviamos altura
altura focal, lo que va a suceder es que el paciente no va a ver por el centro óptico del lente, sino por una zona normalmente superior, porque las monturas hoy en día son más grandes. Y si no se manda altura focal, lo que se hace en el laboratorio es que se monta la mitad de la vertical. Y normalmente la mitad de la vertical nos va a quedar más abajo que el centro pupilar de nuestros pacientes. Bueno, aquí acabamos nuestro primer bloque. Me gustaría escuchar preguntas que hayan surgido en este primer bloque. Sí, doctora. De hecho, en este momento tenemos una pregunta de nuestra compañera Dayana Gómez, quien nos dice, en conclusión, para lente negativo, diámetro pequeño y lente positivo, diámetro grande. Si hablamos de lentes terminados, esa sería la conclusión. Pero si hablamos de lentes de talla para positivos, lo ideal sería tallar también un lente positivo para una montura pequeña. Entre más pequeñas las monturas, mejores resultados estéticos vamos a tener. Perfecto, doctora. Por otro lado, nos preguntan, ¿cómo se debe medir la distancia mecánica de una montura? Bueno, debes alinear el cero de la reglilla, donde empieza el aro, y debes terminar la medida donde termina el puente. Desde la parte interna de la montura, o sea, donde va a estar metido el lente. Esa es la forma de medir la distancia mecánica. Me voy a devolver un poquito para que podamos ilustrarlo un poco más fácil en esta, y voy a poner un puntero para que podamos ver. Sería desde este punto hasta donde termina el aro, hasta donde termina el puente, perdón. O podría ser de este punto hasta donde termina el puente. Esa es la medida de la distancia mecánica. Ya me averigüé. Mami. Por favor, ¿podemos silenciar los micrófonos? Gracias. Disculpe, doctora, puede continuar. Tranquila. Ya, esas eran las dos preguntas que habían. También tenemos otra y nos dicen, al tomar la mecánica, ¿se tiene en cuenta el borde del aro o desde dónde empieza el lente? Desde donde empieza el lente. Perfecto. Bien, esas serían las preguntas. Bueno, también nos dice Paula Andrea, ¿desde qué dioptrías se debe pensar en prescribir diseño asférico? No hay como un límite de dioptrías en realidad. ¿Qué te diría yo? Dependiendo, si tú mandas altura focal, podrías prescribir en cualquier forma, ¿sí? Si no mandas altura focal, recordemos que eso podría estar induciendo prismas. Entonces yo diría que máximo hasta un +2 en un asférico sin altura focal, para que los prismas que induzcas no sean prismas que se salgan de la tolerancia. Bueno, y por otro lado, Antonio Espinosa nos dice, en lentes digitales se da todos los diámetros. Pregunta, si tallamos en Freeport en progresivos. Sí. ¿Cuál es la diferencia para un lente digital? La diferencia es que en el lente digital la base trae un centro óptico predeterminado, pero yo no voy a basarme en ese centro óptico. Yo voy a crear un nuevo centro óptico de acuerdo a las necesidades del paciente y a la montura que seleccionó. Entonces, esa creación de un segundo centro óptico, que es por donde va a ver en realidad nuestro paciente, nos permite ampliar muchísimo la selección de monturas y nos permite trabajar lentes en más diámetros que lo que nos permite una talla convencional. Por eso decía que esa formulita que les mostré es útil para talla convencional, nos sirve de referente, pero en talla digital no es 100% seguro. Bueno, y finalmente, para terminar nuestro primer bloque de preguntas, nos dicen, ¿siempre se toma la DM a la altura de las bisagras? La distancia mecánica normalmente se toma en la parte superior de la montura. Puede ser a la altura de las bisagras. Sí, normalmente esa es la zona más amplia de las monturas. Y por eso deberíamos tomarla en esa zona. Porque esa es la mayor descentración que nos podría generar el diámetro de la montura. Debería tomarse en la parte superior, puede ser a la altura de las bisagras.
Algunas bisagras están un poco más abajo, como hacia la parte central. Entonces, lo ideal es siempre tomarla en la parte más ancha de la montura. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Recuerden que seguimos en esta conferencia muy interesante. Gracias a todos por estar conectados y podemos continuar con este segundo bloque. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar de los prismas inducidos para lentes visión sencilla. Y me gustaría hacer una pregunta y pues Jessica, para que tú me ayudes con las respuestas, y es, ¿ustedes creen que todas las descentraciones que se producen de montaje entre el centro óptico y el centro pupilar de nuestro paciente es perjudicial? Porfa, me cuentas que están escribiendo que no lo puedo ver. Bueno, hasta el momento nos cuentan algunas personas que no. Depende de la potencia de la lente, nos dicen otras personas. Otras personas creen que sí. Perfecto, muy bien. En términos generales, la respuesta es esa que ustedes acaban de dar. Depende de la fórmula. Algunas serán perjudiciales y otras no serán perjudiciales. Entonces, quiero hablar un poquito de eso. Recordemos pues que los lentes son uniones de prismas. Cada vez que nosotros descentramos un lente, vamos a inducir prismas en un paciente. ¿Qué tantos prismas podemos inducir o qué tan pocos prismas nos permite la inducción? Están reglamentados por una norma técnica. Aquí tendríamos el ejemplo de un lente negativo, donde también el descentramiento del centro óptico y el centro pupilar pues nos va a generar una inducción prismática. Para poder calcular esas inducciones prismáticas tenemos que recordar la ley de Prentice. La ley de Prentice dice que yo debo multiplicar el poder dióptrico del lente en la descentración en centímetros por el poder de la distancia del vértice posterior del lente. ¿Cómo está? Palabras más, palabras menos. ¿Cuánto estoy descentrando? Pero aún así no. Después de 2 meses. La distancia pupilar de mi paciente y el centro óptico en centímetros multiplicado por la potencia del lente. De esa manera yo puedo hacer el cálculo del prisma cosmético, del prisma inducido, perdón. Cuando yo hago ese cálculo, ya puedo identificar exactamente si está o no está dentro de tolerancias. Le llamo de Deep Winter. Como estamos hablando de lentes ya biselados, nosotros en Colombia tenemos una norma técnica que es el ¿Qué tal? Me llamo 5847. Chris Gardner. Lo llamo de Deep Winter. Sí, señor Ribbon. Disculpen, buenas tardes para todos. Por favor, les recuerdo amablemente apagar nuestros micrófonos para que la doctora pueda continuar con la conferencia. En sus dispositivos, al tocarlos, van a encontrar la opción de un micrófono donde lo pueden desactivar. Muchísimas gracias. Muchas Tú lo gracias. tienes. Tú lo tienes. Listo. Entonces, la norma técnica 5847 hace referencia a una norma técnica colombiana que es una adopción de una norma internacional, una ISO, que es la 21987, para lentes biselados. En esa norma técnica vamos a tener la última parte es de tolerancia de prismas, de descentraciones prismáticas. Entonces, esta tablita básicamente tiene 3 componentes. En el primer componente vamos a hablar de cuántos prismas se están prescribiendo en la fórmula, con la opción de 0 prismas, donde no hay prescripción de prismas, y las tolerancias que va a tener en la componente horizontal y las que va a tener en la componente vertical. Si ya tengo identificado cuántos prismas estoy induciendo, lo que voy a tener que entrar es a aplicar estas fórmulas para saber... Permiso, doctora. Dejo de compartir la pantalla cuando salió el cuadro. Ok, ya dame un segundo y vuelvo y la comparto, no sé qué pasó. No, Doc, pero yo la estoy Yo veo viendo. bien, doctora. ¿Sí? Sí, de pronto la persona que nos acaba de hacer el comentario, de pronto puede revisar su conexión. Marilyn, ¿la ves? ¿Ves la pantalla? No, aún no.
Voy a- Bueno, doctora, siga hablando y le presto atención. Tranquila, no te preocupes. Perdón. Bueno, entonces tenemos, te repito de pronto, Marilyn, para que puedas consultar más adelante la norma, es la ISO 21987. Entonces, aquí está clasificado por potencias prismáticas, entonces está de 0 a 2, de 2 a 10 y más de 10 prismas, y con los cálculos para las tolerancias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, bueno, perfecto. Las componentes horizontales y verticales de las componentes prismáticas. Entonces dice, para poderes A entre 0 y 3,25, la tolerancia sería 0,67. ¿Qué significa A? A significa el menor poder principal absoluto del par de lentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que descomponer mi fórmula. Si son 2 esferocilindros, tengo que descomponer en los 4 meridianos principales y escoger el más bajito de esos 4 meridianos principales. Si el más bajito de esos 4 meridianos principales está contenido entre este rango que tengo acá, entre 0 y 3,25, aplico esta tolerancia, 0,67. Si el poder es mayor a 3,25, debo aplicar una ley de Prentice, donde voy a hacer el cálculo del efecto prismático de un desplazamiento de 2 milímetros. Ese desplazamiento de 2 milímetros también tiene relación con las tolerancias de distancias pupilares, donde nos permite tener un desplazamiento de 2 milímetros frente a la distancia pupilar prescrita. Y así sucesivamente en cada uno de los cuadritos cambiarán un poco los valores de acuerdo a las prescripciones prismáticas que tenga cada forma. Palabras más, palabras menos. La idea es que tengamos siempre en nuestra memoria que horizontalmente la tolerancia puede estar máximo en 0,60 dentro de la tolerancia. Si es para prismas, para componentes verticales, ese valor a tener en cuenta es 0,50 prismas, o sea, media dioptría prismática. Para que sea como el tip que ustedes se lleven hoy de esta charla en cuanto a prismas. 0,67 prismas para horizontales, 0,50 para verticales. Y aquí pues tenemos la aplicación de la ley de Prentice en un ejemplo donde tenemos, me devolví, tenemos unas descentraciones de distancia mecánica y distancia pupilar para el ojo derecho de 1 milímetro o 0,1 centímetros y para el ojo izquierdo de 0,3 centímetros o 3 milímetros. Si en este caso la fórmula fuera de 1+5, mis descentraciones serían para el ojo derecho 0,5 prismas inducidos y para el ojo izquierdo 1,5 prismas inducidos. Como nuestros pacientes ven binocularmente, en la mayoría de los casos, tenemos que revisar también si esta sensación prismática binocular es de 2 prismas o es de menos. Y ya les voy a mostrar una tablita que también hace el resumen de cómo poder hacer estos cálculos. En este segundo ejemplo, tenemos el mismo caso de distancia pupilar frente a la misma distancia nasopupilar, pero la diferencia es el valor del lente, donde al ser más bajita las dioptrías de este producto, inmediatamente las inducciones prismáticas también son más bajitas. Pero queremos saber si son o no tolerancia. Entonces, aquí tenemos un consolidado de qué deberíamos hacer nosotros con los valores prismáticos individuales para saber si la sensación binocular es de la suma o de la resta de estos dos valores. Y básicamente, ¿a qué se debe eso? Básicamente se debe a los movimientos oculares. Si yo estoy induciendo un movimiento para el ojo derecho hacia la derecha y para el ojo izquierdo hacia la derecha, al moverse en los dos ojos hacia el mismo lado, la sensación prismática es menor.
Entonces, debo restar los valores. Pero si yo hago mover un ojo hacia afuera y el otro hacia afuera, pues ese es un movimiento contranatural donde la sensación prismática va a ser mayor. Debo sumar los valores. Entonces, este cuadrito consolida para el ojo derecho la dirección, para el ojo izquierdo la dirección, ¿y qué debo hacer? ¿Los debo sumar o los debo restar? Y pues también hablamos de inducciones prismáticas verticales. Si es una inducción hacia donde yo debería aumentar la sensación prismática. Aquí tenemos un ejemplo y les voy a compartir una herramienta que nuestra supervisora de control de calidad, que es ingeniera, diseñó. Es un Excel formulado muy sencillo, pero que nos va a servir muchísimo, sobre todo para tener en las ópticas cuando nuestros asesores no sepan si el lente les puede salir o no determinado por esas inducciones prismáticas, por desplazamientos de los centros ópticos. Tenemos un ejemplo de más 2 menos 2 por 0. ¿Qué significa esto? Que el más 2 yo lo tengo en el eje horizontal. Y el menos 2 es la distancia que hay entre el eje horizontal y el vertical. Quiere decir que en el eje vertical yo tendría un neutro. ¿Qué va a pasar si yo desplazo este producto horizontalmente? Puedo generar alguna inducción prismática. Pero si yo desplazo este producto verticalmente, no voy a tener ninguna inducción prismática porque es neutro en ese meridiano. Entonces, voy a compartir nuevamente pantalla porque no sé si ustedes ven acá el Excel o siguen viendo solo el cuadro de PowerPoint. Vemos el PowerPoint. Ok, denme un segundo y les comparto esta pantalla. ¿Listo? ¿Aquí lo ven? Sí, señora. Bueno, entonces, este cuadrito está formulado y en las casillas grises nos va a dar los resultados de esa formulación. Entonces, yo lo que voy a colocar acá es la fórmula que estábamos viendo del ejemplo anterior, más 2 menos 2 por 0, y este cuadrito inmediatamente me va a decir que verticalmente no hay ningún valor límite para que yo lo mueva. Pero horizontalmente yo solo puedo mover ese lente 3 milímetros y un poquito, para que esos prismas que están contenidos con esa inducción sean prismas que se encuentren dentro de la tolerancia. Y aquí, si miramos la barrita de la formulación, encontramos ese 0.67 que les mencioné hace un rato. Con una fórmula mucho más alta, un más 5 con un menos 6. De entrada, uno diría, no, una fórmula tan alta me va a inducir muchos prismas, yo no puedo descentrar ese lente porque me va a inducir prismas. Le coloqué un eje de 150, que es un eje oblicuo, a ver cómo se comporta. Y fíjense que el resultado es que podemos desplazar casi 2 milímetros horizontalmente ese lente y podemos desplazar verticalmente casi 2 milímetros ese lente. Esta es una herramienta sencilla, es una herramienta muy fácil de usar que yo pues se la voy a compartir a Javier para que la pueda compartir con ustedes y que ustedes puedan tener en sus consultorios para ayudarles a hacer más ágil la venta y que de pronto no tengan que llamarlos del laboratorio a decirles que no pueden mover ese lente o que no les sale por el diámetro o que les toca tallarlo y pues que todo el proceso de la venta también se afecte. Bueno, vuelvo a mi pantalla de PowerPoint. Y con este terminamos nuestro segundo bloque para escuchar preguntas. Bien, doctora, para este segundo bloque tenemos una pregunta y nos dicen, con respecto a las prismas, si tengo que enviar un prisma, ¿cuál es el material más adecuado? ¿Y en asférico o en esférico? Bueno, ahí hay dos observaciones. La primera en materiales, ideal que pidas materiales de alto índice,
porque los prismas siempre van a hacer que los espesores sean mucho más altos. Entonces, si pedimos un CR39, pues estéticamente va a ser fatal. Pero sí deberías pedir un alto índice, un policarbonato, un alto índice 1,67. Y segundo, deben ser en diseños esféricos, porque en un diseño esférico, como la fórmula nos va a variar del centro hacia la periferia, tú no vas a poder garantizar la estabilidad del prisma, sino que vas a encontrar el valor del prisma en la mitad y vas a empezar a encontrar hacia la periferia valores inferiores, porque normalmente los lentes se aplanan. Entonces, de pronto, ya el resultado de ortóptica que se busca, pues no va a ser el adecuado porque no se conserva la estabilidad del prisma durante la superficie esférica. Bien, por otro lado nos dicen, ¿cómo se miden las prismas que pedimos? Bueno, ahí tienes que buscar la distancia pupilar porque pues con un lente que tiene prisma tú no vas a encontrar en el lensómetro un centro óptico, nunca lo vas a poder centrar. Entonces lo que tú tienes que hacer es colocar tus monturas en el soporte y ubicar el lente en la posición donde coincida la distancia pupilar con la altura focal que tú solicitaste. Y ahí tomas la medida. Ahí tomas la medida de la fórmula y ahí tomas la medida de los prismas. Y en esa posición te debe dar exacto, o pues dentro de tolerancia. Cuando tú desplazas horizontalmente, vas a ver cambios en el prisma. Y eso obedece pues a que la base del prisma tiene un valor prismático más alto y hacia la punta del prisma, hacia el ápice, ese valor se va disminuyendo. Entonces, por eso es importante hacer coincidir el centro pupilar para la toma del valor del prisma. Bueno, y con respecto al tema del prisma, también nos dicen, un momento, nos dicen, ¿y la dispersión cromática del material al tallar del prisma no influye? La dispersión cromática, el tema de los altos índices es que todos los altos índices manejan dispersión cromática por su mismo número AB. Sin embargo, la práctica nos demuestra que la gran mayoría de los pacientes no la perciben. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que perciben esa dispersión cromática. Muy seguramente el 90% de los pacientes no la van a sentir. Pero si tú quieres disminuir esa, no disminuir, porque no se disminuye, no se desaparece. Si quieres disminuir la sensación, la percepción, lo que puedes es colocar un antirreflejo. Y con eso garantizas que tenga un mejor comportamiento el lente. No le disminuyes dispersión cromática. Entre el policarbonato y el alto índice, pues los números a veces son muy similares, la dispersión es muy parecida. Importante revisar qué material venía usando para garantizar pues que esa variable la tengas como controlada en el momento de que recomiendes un material de alto índice. Pero pues desafortunadamente es una característica de los altos índices. No existe un lente perfecto, ahí como que elegimos de lo que necesita mi paciente, el material que más se acomode a sus necesidades. Y hoy en día una de las necesidades apremiantes de nuestros pacientes son la estética. Entonces por eso a veces esa opción es la única que podemos elegir. Y continuando con este mismo tema, nos pregunta nuestro compañero Alex Alameida, ¿son dioptrías prismáticas lo que hablamos los optometristas? ¿Los laboratorios trabajan con dioptrías prismáticas? Sí, también, igual. Nosotros, pues sí, vamos a hablar de fórmulas dioptrías normales, pero sí vamos a hablar de prismas, dioptrías prismáticas. Perfecto, doctora. También nos dicen, ¿es aconsejable enviar prismas de corrección en progresivos? No. Si se requieren, son aconsejables. ¿Cuál es el problema? Con el progresivo tenemos dos importantes. La primera es que la progresión también te hace que el prisma no sea estable. Y la segunda, permite menos cantidades de dioptrías prismáticas. Entonces, las inducciones prismáticas en progresivo son muy bajitas. No son, y pues dependen de la montura y del eje del paciente. Entonces, en realidad es una limitante que todavía se tiene en mecánica oftálmica, colocar prismas en lentes progresivos. Sí se puede, pero cuando son formulaciones bajitas. Y continuando también con el tema, nos dicen si la caja de prueba o foróptero viene en dioptrías prismáticas o grados prismáticos.
Vienen en dioptrías. Lo que pasa es que tú tienes dos opciones de mandar la nomenclatura de los prismas. Los puedes mandar en polar o los puedes mandar en dirección. Cuando tú los mandas en polar, estás colocando grados, 150, donde hay una componente vertical y una componente horizontal. ¿Qué tanto de esa formulación prescrita de prismas es horizontal y qué tanto vertical? Ustedes como optómetras son quienes nos dicen. Pero si lo mandan con dirección, pues es lo que casi siempre en Colombia se utiliza. 8 prismas horizontal y 2 prismas vertical. Casi siempre se utiliza de esa forma en Colombia. Pero existen las dos nomenclaturas, la polar también. Y los lensómetros tienen las dos opciones de cambiar de polar a dirección. Y precisamente ahorita que la doctora nos mostraba este cuadro en Excel con estos datos interesantes, uno de nuestros compañeros nos preguntó, ¿hay pacientes con mala fusión? ¿Funciona igual para ellos? Sí, las normas de tolerancia son creadas internacionalmente y son basadas en estudios donde los pacientes con esas ligeras desviaciones frente a lo formulado no presentan ningún tipo de sintomatología. Finalmente, doctora, bueno, aquí concluye nuestro bloque de preguntas. Sin embargo, quisiera dejar en conocimiento que nuestros compañeros conectados en este momento están muy interesados en obtener esta tabla de Excel. Entonces nos piden que por favor les enviemos como un archivo de Excel para que ellos también puedan trabajar sobre ella. Claro que sí. Yo, pues ya tú me dirás cómo lo coordinamos, pero claro, yo se las comparto. Perfecto, entonces para que todos estemos muy pendientes, el Grupo Franja se contactará y pues enviaremos entonces esta información. Por aquí nos dan una última pregunta y nos dicen, ¿se puede hacer un prisma para una fórmula neutra? Sí, claro, se puede. Cuando tú haces un prisma, tú lo puedes hacer de dos maneras. Una, puedes hacerlo en el proceso del bloqueo, que es cuando colocamos, antes de tallar la fórmula, se coloca una chapeta y hay un líquido que une la chapeta y el lente. En muchos laboratorios es un metal que se llama aloy, en otros es cera. Entonces lo que se hace es que se deja más concentración en una zona que en la otra para generar el prisma. Eso es en bloqueo. Cuando se mete al generador, el generador va a empezar a desbastar la superficie más de un lado que del otro. Y ahí te está induciendo un prisma. Y la otra forma es directamente en el generador. Entonces se coloca la chapeta normal con el aloy o con la cera normal, se coloca en el generador y se coloca en la configuración del generador los prismas que se quieran procesar. Cuando empieza el generador a hacer el corte, te lo va a hacer también de una forma diferente entre la parte superior y la parte inferior. Y generando esa diferencia de espesores, nos va a inducir el prisma, nos va a tallar el prisma. Abordando precisamente esta respuesta, doctora, acerca del prisma, también nos dicen, al sacar el prisma en el bloqueo, ¿no produce aberraciones? Normalmente nosotros no trabajamos, existe esa forma de hacerlo con bloqueo. Nosotros lo trabajamos más por generador porque es más preciso. Con el bloqueo existe un mayor riesgo de no quedar exacto el prisma. ¿Que se produzca una aberración? Muy probablemente no, porque las aberraciones se producen en los siguientes procesos. Hay un generado, después hay un afinado y después hay un pulido. Probablemente no se genere una aberración, pero sí se genera menos precisión en los prismas. Entonces lo que va a pasar es al final que el control de calidad no le da salida porque no tiene el valor exacto del prisma. Entonces lo que preferimos es hacerlo en el proceso de generado. Bueno, esta respuesta también nos ha otorgado otra pregunta. Nos pregunta, ¿qué tan aceptado es por los terapistas visuales y estrabólogos la repartición de prismas? Mira, nosotros en el laboratorio no hacemos repartición de prismas. Pasa parecido a lo que les mencionaba de los prismas que vienen por configuración polar, que en realidad quien necesita y quien sabe qué necesita su paciente es el estrabólogo, el optómetra o el oftalmólogo. Entonces, una que otra vez ha llegado una solicitud de repartir prismas, nosotros no los repartimos porque no sabemos en realidad cómo se encuentra la binocularidad del paciente.
Entonces lo que hacemos es volver a llamar al profesional para que nos diga cuántos prismas quiere en su ojo derecho, cuántos prismas quiere en el ojo izquierdo. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya saben que podemos seguir participando de esta conferencia a través de este medio. Finalmente, les indico que me están preguntando por el link de esta gran conferencia. Recuerden que la conferencia la van a poder encontrar el día de mañana en YouTube y en nuestra página de Grupo Franja. No siendo más, doctora, podemos continuar con nuestro tercer bloque. Listo. Seguimos con el tema de fórmulas optimizadas. ¿Qué son las fórmulas optimizadas? Son las compensaciones que hacen los programas de los diferentes progresivos cuando tallamos lentes de talla digital o de talla freeform. Y estas optimizaciones, su objetivo es que el paciente tenga una percepción exacta de lo que se prescribió en consulta, aunque la fórmula no sea exactamente igual. En este orden de ideas, pues lo que esperamos nosotros como optómetras es que cuando hay una optimización de fórmula, pues el efecto sea exitoso. Y resulta que a veces no pasa. Entonces quiero abordar unos ejemplos, unos casos clínicos de dos fórmulas donde se hizo la prescripción, donde se optimizó y cuáles fueron los resultados para llegar a unas conclusiones y que podamos entender un poco más gráficamente qué pasó. Sabemos que para hacer estas fórmulas optimizadas contamos con diferentes equipos y con diferentes herramientas. Equipos muy sofisticados y equipos tan sencillos como un panorámetro. Estas optimizaciones las podemos obtener simple y llanamente con una distancia al vértice, un ángulo panorámico y un ángulo pantoscópico. Ahí ya tendríamos una primera optimización. Hay otros elementos que involucran otras medidas adicionales que nos permiten ser un poco más precisos. Vamos a hablar de las optimizaciones en general, con estos tres factores que les mencioné. Entonces tenemos aquí el primer caso donde la fórmula prescrita para el ojo derecho fue un +2 con menos 0,50 por 90. Para el ojo izquierdo un +1,50 con menos 0,25 por 90 con una adición de 2,50. La fórmula que se optimizó para el ojo derecho fue +2,01 con menos 0,45 por 90. Si lo comparamos con la fórmula prescrita, pues en realidad hubo una diferencia muy pequeña que no va a tener ninguna dificultad. En el ojo izquierdo pasamos de un 1,50 positivo a un 1,53 y el cilindro y el eje quedaron exactamente igual, 0,25 por 90. Pero ¿qué pasó con nuestras adiciones? Se prescribió una adición de 2,50 y bajó para el ojo derecho a un 2,042 y para el ojo izquierdo a un 2,081. Cualquier optómetra diría terrible, porque le estamos quitando casi media dioptría y pues normalmente un paciente con presbicia va año a año a renovar su fórmula porque ya no es suficiente. Si él quiere que le mejoremos la adición y le estamos quitando media dioptría, pues seguramente los resultados no van a ser buenos. Vamos a mirar con qué medidas de personalización se hizo este caso clínico y me gustaría que ustedes anotaran esas medidas para cuando lleguemos a las conclusiones identifiquemos por qué pasó eso. Sí, hola. ¿Aló? Listo. Las medidas de personalización de este caso. Distancia al vértice, 11,6. Ángulo panorámico, 1,93. Y ángulo pantoscópico, 4 grados. No sé si alguno de ustedes, y si quieren colóquenlo en el chat para que porfa me avisen, quieran que recordemos cuáles son los conceptos de estos tres ángulos. Doctora, las personas, nuestros compañeros han dicho que sí, por favor. Bueno, entonces recordemos, distancia al vértice es la distancia que hay desde la córnea, el ápice de la córnea, a la cara interna del lente. Esa es la distancia al vértice. Ángulo panorámico es el ángulo que se forma entre el frontal de la montura y el rostro del paciente. Y el pantoscópico es el resultado, como si hiciéramos una vertical entre el frontal de la montura y en realidad cómo nos queda ese frontal. De acuerdo a nuestra oreja, una montura puede tener un ángulo pantoscópico sin necesidad de colocarla en un paciente. Pero cuando la colocamos en el rostro del paciente, de acuerdo a la inserción de la oreja, la inserción de la nariz,
a la altura de la inserción de las orejas, ese ángulo va a cambiar. Ese ángulo es un ángulo de medida, es un ángulo de uso. Entonces, si trazáramos una perpendicular, una paralela, al frontal de la montura y hiciéramos una medida del ángulo que se forma entre el frontal y esa paralela, tendríamos el ángulo pantoscópico, ¿sí? Entonces, estas fueron las medidas para este primer caso. Vamos a ver un segundo caso. La fórmula prescrita, ojo derecho, más 0,50 menos 1,75 por 95, ojo izquierdo, más 0,75 menos 1,75 por 70, adición 3,25. La fórmula optimizada, más 0,56 menos 1,72 por 95 y más 0,79 menos 1,70 por 70. En visión lejana las fórmulas son muy similares, muy conservadas. Las adiciones de 3,25 bajó a 3,026 y en el ojo izquierdo bajó a 3,03. La prescripción aquí se optimizó menos fuerte que en el caso anterior. Sin embargo, pues un punto 25 positivo seguramente va a afectar la visión de cerca de nuestros pacientes. ¿Qué medidas de personalización se usaron acá? Distancia al vértice 10,2, ángulo panorámico 9 y ángulo pantoscópico 2,5. Entonces ahora sí vamos a revisar un poquito estas medidas de personalización entre estos dos casos. ¿Ustedes creen que una distancia al vértice de 11,6 y de 10,2 es normal? Bueno, algunos nos indican que sí, otros por su parte nos dicen que no. Bueno, en realidad está dentro de unas medidas normales. O sea que en estos dos casos el problema no fue la distancia al vértice, porque la medida más o menos debería estar variando entre 12 y 14. Sin embargo, hay pacientes que tienen o usan puentes más anchos o sus narices son más pequeñitas y puede ser una distancia al vértice de 10. No es tan loco. Terrible donde nos salga una distancia de 5. Eso ninguna montura nos va a permitir un montaje a 5 milímetros del ojo. Entonces, en estos dos casos, esa medida estaba bien tomada. Panorámico. Entonces, es la relación que existe entre el frontal y el rostro del paciente. Normalmente, una montura plana puede estar entre máximo 15 grados, máximo. Las monturas curvas pueden llegar hasta tener 30 grados de panorámico. Entonces, también depende del tipo de montura que nos estén enviando para poder hacer esas comparaciones. En estos dos casos son monturas planas, entonces no tendríamos, son monturas oftálmicas, no son monturas deportivas. Tenemos ángulo panorámico de 1,93 y tenemos un ángulo panorámico de 9. Cuénteme en qué piensan. Dayana Gómez nos indica muy amplio ese ángulo panorámico. Erika nos dice los ángulos no ayudan. Por otro lado, Andrea Ruiz opina que en el primer caso está muy bajito. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En el primer caso, un ángulo panorámico de 2 grados, en gracia de discusión, es una montura extremadamente plana. Y si nosotros revisamos, la mayoría de las monturas no son tan planas. Sí existen algunas muy planas que podrían tener un panorámico de 0, claro que sí, pero son más monturas de moda, son monturas de sol, muy seguramente con lentes espejados, pero monturas oftálmicas difícilmente son tan planas. Y en realidad, si escogiéramos una montura así de plana, pues los beneficios también visuales para nuestros pacientes no serían los mejores. Entonces, este ángulo, de acuerdo con la doctora Andrea, muy bajito. El ángulo panorámico de 9, este es un ángulo más normal. O sea que en el primer caso ya vamos identificando que el problema de la compensación puede estar relacionado con el panorámico. En el segundo todavía no tenemos la causa. Ángulo pantoscópico. Más o menos un pantoscópico normal debería estar entre 4 y 8 grados.
En este caso, el pantoscópico está en 4, entonces estaría bien. Entonces, este primero, clarísimo, hay alguna falla en la toma de la medida del panorámico. Por eso se compensó 0,50 la adición. Entonces, no es un problema del programa, no es un problema del diseño del progresivo. Seguramente hay que hacer un ajuste en la medida del ángulo panorámico y esa adición nos va a aumentar. Y en el segundo caso, que tenemos un panorámico de 2.5, un pantoscópico. Un pantoscópico de 2.5 está muy bajito. Entonces, ya un pantoscópico se evidencia en cómo queda el aro frente al rostro del paciente. Si nos queda plano o si nos queda más cerquita al pómulo o si nos queda más afuera del pómulo. Cuando es plano se llama ortoscópico, cuando es hacia afuera se llama retroscópico y cuando es hacia adentro se llama pantoscópico. Como su nombre lo indica, lo que favorece la visión de un paciente es que sea ángulo pantoscópico. Entonces, pantoscópico deberían estar más o menos entre 8 y 12 grados. ¿Listo? Estas son las medidas más o menos estándar, que me parece una herramienta también importante para que ustedes la puedan tener y si ustedes se dan cuenta que de pronto las medidas están saliéndose de estos parámetros, puede que haya necesidad de hacer una segunda toma. Si esa segunda toma salió con unas medidas diferentes, también puede pasar. También hay pacientes que tienen unas medidas diferentes por sus condiciones faciales y por las monturas que escogieron. No quiere decir que esto es ley, pero el 90% de nuestros pacientes se deben estar ajustando a estas medidas, que es lo que corrientemente vamos a encontrar al hacer las tomas. ¿Preguntas hasta acá? Sí, señora. Tenemos en primer lugar, ¿cuáles son los valores ideales o tolerables que permite que una fórmula esférico-cilíndrico no altere la percepción visual del paciente en el caso del ángulo palontoscópico? Bueno, mira, creo que esta diapositiva te da la respuesta. Ángulo pantoscópicos entre 8 y 12 te deberían estar dando ajustes en las fórmulas optimizadas que lo que permiten es que el paciente perciba la fórmula que tú prescribiste. Entonces, en la montura, en el lente hay una fórmula diferente, pero la percepción que tiene el paciente es exactamente la que tú prescribiste en consulta. Precisamente esa optimización lo que busca es que de acuerdo a las condiciones de la montura, de distancia al vértice, panorámico y pantoscópico, se modifique la fórmula para que sea igual a lo que se prescribió en consultorio. Perfecto, doctora. También nos preguntan, ¿cómo sugiere usted tomar estos ángulos? Pues hay varias herramientas, como les estaba mostrando al principio del ciclo. Estas herramientas son casi que automáticas, algunas son unos espejos, simplemente colocando al paciente en la posición adecuada frente al espejo y con unas condiciones que tiene de iluminación, se toma una foto. Hay otras que son como esta primera herramienta, que es un aditamento que se le coloca a un iPad y también visualizando el iPad se puede tomar la foto y ahí salen todas las medidas. Y está esta herramienta que se llama el VisiOffice, que es una herramienta que involucra 14 medidas para hacer una toma mucho más personalizada de los productos, que también hace unas tomas instantáneas. Como estos son equipos un poco menos fáciles de acceder, hay unas herramientas que se llaman panorámetros. Hay una regleta que tiene como si fuera un transportador, una escala de grados para que puedas medir el panorámico de la montura. Tiene una reglita para medir la distancia al vértice. Desde el lado te colocas al lado del paciente con iluminación y haces coincidir el 0 con el ápice corneal del paciente y donde termine la cara interna del lente de la montura, ahí tomarías la distancia al vértice. Y los pantoscópicos normalmente se toman, bueno, también hay una regleta que tiene como unos angulitos y tú haces coincidir el angulito
con el ángulo que está mostrándose entre la montura y el rostro de tu paciente. Hay otra herramienta que es con una chupita que colocas en la coquilla de la montura y esa chupita se inclina y te da el pantoscópico. Y también hay otra que lo colocan aquí enfrente en la montura que también te va a dar el panorámico. Son diferentes herramientas que los diferentes proveedores te pueden suministrar para sus lentes personalizados. Bien, la doctora precisamente nos contesta otra pregunta que era si había algún parámetro, además de solo mirar al frente para tomar el pantoscópico, pero también nos preguntan precisamente si influye la asimetría facial. Sí, claro, influye la simetría facial, influye la montura que le colocas. Tú puedes escoger para la misma paciente 3 monturas y las 3 medidas son diferentes. Aunque sea la misma fisionomía del paciente, con diferentes monturas, inmediatamente te cambian los ángulos. Bien, y esto lo hablábamos precisamente para lo pantoscópico, pero ¿cuándo podemos empezar a hablar de lo ortoscópico? Ortoscópico es cuando tú tienes una montura que hace un ángulo de 90 grados entre el frontal de la montura y el brazo de la montura en el rostro del paciente. O sea, si tú pasaras una línea imaginaria enfrente al aro de la montura, no habría ninguna distancia en ninguna parte de la montura. Esto es un pantoscópico de 0. Bueno, muchas gracias, doctora. Por otro lado, nos dicen, para hacer las compensaciones, ¿hay algún programa? Si lo hay, ¿cuál sería el más acertado? Las compensaciones de fórmulas optimizadas las hacen los fabricantes de los diseños. Entonces, en el caso de Essilor, la matriz está en Francia. Se mandan los datos a Francia y Francia es quien regresa en una hoja de cálculo cómo se debe procesar el lente. Y en el caso de Shamir es con Israel. También hay un servidor que se conecta con Israel y ellos de regreso devuelven la hoja de cálculo con cómo se procesa ese lente. La mayoría de los lentes que se optimizan es porque tienen diseños que han tenido investigación. Tú puedes hacer un diseño básico con tecnología digital o con tecnología freeform y es un mejor sistema de talla, pero el diseño no cambia. El diseño sigue siendo básico y sigue teniendo las mismas características. Es decir, podemos hacer en talla digital o en talla freeform diseños que no compensen fórmula. Y se puede. Cuando el lente tiene una compensación es porque el programa y la investigación que hay detrás de ese lente lo permite. Y dirigiéndonos nuevamente al ángulo pantoscópico, nos preguntan cuál sería el ideal para un lente progresivo. El ideal es un ángulo entre 8 y 12 grados. Ese es el ideal, donde la zona inferior de la montura se acerca al rostro del paciente y hace fácil encontrar la zona de visión próxima en la lectura. Entre 8 y 12 sería lo ideal para un lente progresivo. La doctora hace un momento también nos explicaba acerca de cómo se medía este ángulo y Dayana Gómez nos dice, ¿qué hacer entonces cuando solo se cuenta con la reglilla nomás? Adriana, ahí es difícil, porque la reglilla milimetrada normalita no te permite hacer esta medida. No sé dónde estás tú de pronto, si en tu país hay consultores de Essilor, ellos te pueden hacer la entrega de un panorámetro para que puedas tomar estas medidas. También nos preguntan, en el caso de monturas de acetato, ¿la distancia vértice siempre va a ser menor a 10 milímetros? ¿Qué hacemos en ese caso? No, mira que normalmente no es menor a 10 milímetros, pero sí es menor que con una montura que tenga plaqueta. Más o menos puede estar alrededor de 10 milímetros. De hecho, mis gafas todas son en acetato y mis distancias al vértice están entre 10.2, 10.5, 10.7, dependiendo del puente. Bueno, por otro lado, no nos hacen una pregunta, pero sí nos hacen una sugerencia. Marcelo Torres nos dice, si existe la posibilidad de que busquemos a través de Google Imágenes la herramienta que usted precisamente menciona
para que entre todos podamos verificar pues cómo se pueden medir estos ángulos cuantoscópicos, para ser un poco más ilustrativos. Sí, de acuerdo, sí. Si quieres, al final, después de que terminemos el último bloque que nos queda, entramos a Google y hacemos la búsqueda del panorámetro. Muy buena sugerencia. Perfecto, muchas gracias a Marcelo y a la doctora. Nos dicen una consulta teórica. Al menos en pantalla digital, ¿hay la posibilidad de generar curvas biconvexas? En este momento, biconvexo no. O por lo menos acá en Colombia. No estamos haciendo biconvexos, hacemos bicóncavos. Sin embargo, sí hay un laboratorio en Francia con el que en Colombia hicimos un convenio para hacer lentes positivos muy altos, donde salen de diseño biconvexo. Perfecto, bueno, también hay varios comentarios con respecto a la reglilla. Al parecer no hay más preguntas. Muy bien, entonces vamos con el último bloque y terminamos con la imagen de los panorámetros. Bueno, vamos a hablar específicamente de los problemas más comunes que se tienen con lentes progresivos, con lentes de adición progresiva o PALS. Normalmente los problemas están asociados no tanto a prescripciones de fórmula, porque pues casi siempre son muy precisas, no están asociados tanto a diseños de progresivos, porque también pues la tecnología ha evolucionado mucho, no tanto a problemas de proceso, sino a problemas de selección de montura. Entonces es importante tener en cuenta que las monturas no se resbalen, que no se resbalen sobre la nariz, que tengan un buen posicionamiento, que tampoco les queden muy apretadas, porque pues muy seguramente eso va a generar que el paciente también se esté moviendo sus monturas y eso no nos va a permitir una buena adaptación de un lente progresivo. Segundo, verificar que el puente de la montura sea adecuado, que no sea muy ancho o que no sea muy estrecho, que también nos puede estar generando el desplazamiento o la incomodidad que anteriormente mencioné. Y por último, la longitud de las varillas. Cuando son muy cortas, pues empiezan a molestar en el pabellón de la oreja, o cuando son muy largas también tienden a que por peso terminen resbalándose. Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Para que podamos tener unas buenas adaptaciones estéticas y funcionales, también tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando recibamos ya el trabajo del laboratorio debemos hacer una reconstrucción con la plantilla que corresponda a cada uno de los productos. Con esa plantilla vamos a hacer una verificación de la fórmula de lejos del paciente, de la fórmula de cerca si queremos, o simplemente confirmamos que la adición corresponda a lo que se haya solicitado. Se verifica la altura focal que corresponda a lo que se pidió o que máximo tenga 1 milímetro de diferencia, que es la tolerancia que nos permite. Tiene que estar hacia el mismo lado, o sea, quiere decir que si yo en mi ojo derecho tengo 1 milímetro de más de altura focal, yo no puedo tener en el otro ojo 1 milímetro de menos. O tengo la altura exacta en el otro ojo, o también tengo el mismo milímetro de más. Tiene que haber una diferencia únicamente entre los dos ojos de 1 milímetro. Verificar la distancia nasopupilar. Esta distancia nasopupilar puede tener una diferencia de 2 milímetros si la vamos a comparar con la pupilar total, o de 1 milímetro por ojo si nuestros clientes mandaron distancia nasopupilar. Esa es la tolerancia para progresivos. Revisamos fórmula, que en la norma técnica colombiana que les mencioné y en la ISO están por rangos de fórmula cuánto podemos desviarnos de la prescripción original sin que se genere ningún malestar en el paciente. Verificamos que la marca del progresivo corresponda, que el diseño corresponda y que tenga todos los tratamientos que se solicitan. Si una vez reconstruido el lente, verificado, se hace el control de calidad y el lente quedó bien, entonces vamos a verificar la posición de estas marquillas frente al rostro del paciente. Debemos garantizar que la cruz de ajuste quede sobre el eje pupilar del paciente. Si esa cruz de ajuste no coincide, tendríamos que entrar a hacer unos ajustes de montura de ser necesario, abrir o cerrar plaquetas si es montura metálica,
Y revisar también las angulaciones que tengan los lentes, panorámico y pantoscópico. Mira, esta charla está para ti, que tú no sabes hacer eso. Y si definitivamente los centros ópticos no nos coinciden con lo que nosotros marcamos en los lentes, nos toca cambiar nuevamente los lentes con las medidas que correspondan nuevamente tomadas. Es muy importante que nosotros también revisemos qué venía usando el paciente. Cuando los pacientes vienen usando lentes de diseños diferentes, como por ejemplo un monofocal o un bifocal, es un poco más difícil el proceso de adaptación en un progresivo. Entonces es importante volver a enseñarle, explicarle cómo funciona el lente, dónde debe mover sus ojos, qué movimientos de cabeza debe evitar, cómo debe bajar una escalera, etcétera, 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 y darle más o menos unos 8 días para que él los ensaye de forma progresiva hasta que él, en la medida en que vaya tolerando sus lentes, vaya incrementando el uso y que los logre manejar. Si la molestia del paciente es en visión próxima y vemos que las cruces de ajuste en visión lejana están bien, podemos decir que esa molestia corresponde a un tema de ángulo pantoscópico. Entonces, lo que deberíamos hacer es generar un poco de angulación en el lente para que la zona inferior del lente esté más cerca del pómulo del paciente. Eso lo hacemos conservando el brazo y girando un poco el frontal, ¿sí? Más o menos entre 4 y 8 milímetros, entre 4 y 8 grados. A veces también con el solo hecho de dar panorámico, curvar un poco el frontal de la montura, mejoramos también la sensación del paciente. Entre más cerca esté el lente al ojo, me va a permitir ampliar el campo visual. Entonces el paciente va a tener una mayor disponibilidad del lente para mover hacia los lados. Y la sensación de las zonas no útiles del lente van a ser menores. Debemos revisar qué lente venía usando. A veces el problema radica en que el paciente venía usando un lente de mejor gama y de pronto por temas económicos o, bueno, por lo que sea, se le sugirió uno de menor gama. Estos lentes normalmente tienen un poco más de distorsiones hacia los lados, que lo que pueden hacer es que el paciente perciba, con un incremento además de adición, unas zonas menos útiles que con su anterior lente. Entonces, cuando recibamos de pronto algún lente, porque ahora con las tecnologías Freeform pasa que hay muchas marcas que no conocemos, porque son marcas propias, porque son marcas personalizadas. Yo les aconsejo que lo mejor para esos casos, si no conocen gama media alta, para garantizar que si de pronto el producto era gama baja, pues lo mejoramos. Pero si era un gama media alta, pues lo vamos a mantener en la misma gama. Verificar el material que viene usando, de acuerdo a lo que nos comentaban hace un rato. Hay pacientes que sí son sensibles a la dispersión cromática y con el uso de materiales de alto índice, si no los conocían, si es primera vez que los usan, empiezan a manifestar la molestia. Entonces es importante verificar qué material venían usando y hacer un cambio de acuerdo al material que vinieran usando. Bueno, las medidas que ya les mencioné que verificamos. Y hay un tema interesante, y es que en algunas marcas de progresivos se pueden manejar corredores. ¿Qué significa eso? Los corredores significan la distancia que hay entre la cruz de ajuste y donde empieza la zona de visión próxima. Entonces, por eso hablamos de unos diseños cortos y de unos diseños largos. Un diseño corto es un corredor pequeño, un corredor que va de la cruz de ajuste a donde empieza la zona de visión próxima, pequeño. Hay algunos productos que manejan 2 corredores, otros manejan 3, otros manejan 4. Esos corredores también nos van a determinar de qué manera mi paciente viene usando sus lentes. Entonces, si el corredor es largo, él ya está acostumbrado a bajar bastante su mirada para encontrar la zona de visión próxima. Si yo le coloco un corredor corto, él no va a encontrar su zona de visión próxima, él va a empezar a hacer movimientos verticales de cabeza para poderla buscar. Y muy seguramente también va a tener posibilidades de tropezarse o de tener dificultades para caminar.
Si mi paciente, al contrario, viene usando un corredor corto y yo le pongo un corredor largo, pues aún más complejo porque él no está acostumbrado a bajar tanto la mirada para encontrarlo. Una forma sencilla, algunos lentes traen marcado en digital el corredor, entonces va a haber un numerito al lado, 11, 13, 15, 18, pero otros no lo traen. Hay los que son de diseños cortos, algunas veces traen la S para indicar que es un diseño corto. Pero una fórmula fácil de identificar qué tan largo es el corredor es con una cuadrícula blanca negro, como una cuadrícula de ajedrez. Lo colocamos y miramos a través del lente la cuadrícula y ahí podemos empezar a ver dónde se empieza a ampliar la zona de visión próxima. Y ahí podríamos más o menos identificar si es un corredor largo o un corredor corto para que el nuevo lente, si es un lente que no conocemos, el nuevo lente pues se ajuste más o menos a lo que él tiene. Esos corredores no tienen que ser exactos, o sea que un paciente difiera en un corredor 2 milímetros no es tan diferente, pero sí es muy diferente si un corredor que él venía usando era 11 y le voy a poner un 15, o si era un 11 y le voy a poner un 18. Ahí mi paciente sin duda va a sentir molestias. Y por último, verificar también los tratamientos que venía usando. A veces no es tema de visión, lo que pasa es que los pacientes pues no pueden manifestar tan técnicamente qué es lo que sienten. Entonces ellos dicen que no se sienten cómodos y puede ser simple y llanamente la falta de un antirreflejo. Con un antirreflejo se mejora el contraste más o menos un 20%. Cuando el paciente no usa antirreflejo, pues va a sentir que su visión no es tan clara, que el contraste no es tan bueno, pero pues claramente ellos no nos van a manifestar técnicamente qué es eso. Pero puede ser simplemente eso, la falta de un tratamiento antirreflejo, la falta de un tratamiento de luz azul. Bueno, es bien importante que revisemos cómo venían los pacientes corregidos para que podamos hacer una corrección también lo más parecido posible a las condiciones habituales que tenía el paciente. ¿Listo? En cuanto a revisar si hay diferencias marcadas en la posición de la montura. Si bien es cierto, hablábamos de unos ángulos ideales panorámicos cerca al rostro, pantoscópicos, más cerca al pómulo, hay pacientes que vienen usando otras cosas diferentes que a nuestro juicio no deberían ser, pero él está acostumbrado a eso. Si hay unas diferencias marcadas entre cómo venía usando él su montura y la posición de la nueva montura, esa puede ser la causa también del malestar. Entonces es importante hacer ajustes ya no estándar, que son los que hace el laboratorio en el momento de la entrega de un trabajo, sino ajustes al rostro del paciente para que queden muy parecidos a como lo venía usando anteriormente. Bueno, y por último, si ya vemos que todo está bien, que la montura está bien, pero el paciente refiere que ve mucho las zonas de no visión, demos ángulo panorámico. Al dar ángulo panorámico, eso mejora bastante. Eso también nos sirve para los casos en que los pacientes manifiestan que ven como en embudo, que ven más ancha una zona de la hoja y la otra más bajita, y nosotros revisamos, es un paciente esférico, no tiene ejes, porque en un principio uno pensaría que es un eje, pero aún así siguen con la molestia y son esféricos. Dando panorámicos vamos a disminuir ese malestar. Y el otro malestar que vamos a disminuir cuando damos panorámico es el de los reflejos que a veces perciben los pacientes por la cara de atrás. Las luces que vienen de atrás van a reflejar sobre la cara interna del lente, y como hay dentro de los fenómenos de la luz, hay unos que se transmiten, la luz pasa a través del lente y no nos va a producir ninguna molestia, también hay un porcentaje que va a rebotar y va a incidir directamente en el ojo. Entonces, cuando nosotros cerramos como la posibilidad de que entren tantas luces en la cara externa, en la cara posterior del lente, pues vamos a disminuir también esos reflejos. Eso particularmente nos ha pasado con algunos lentes espejados, donde el porcentaje de reflexión es mucho más alto. Con esto terminamos nuestro cuarto bloque. ¿Preguntas? Sí, doctora, por cuestión de tiempo nos vamos a ir con unas preguntas rápidas que nos hicieron nuestros compañeros. Una de ellas es, ¿se puede saber qué gama se maneja sin ver el logo?
por qué los lentes están en mal estado. No, la gama, digámosle que con esa prueba que dije de la cuadrícula, podrías ver qué tanta distorsión tiene. Pero como eso depende de la fórmula y de la adición, la gama no es posible verlo. Lo único que sí te puedo decir que puedes identificar es si el trazo de la marquilla es continuo, es un lente de talla convencional. Si el trazo de la marquilla es discontinuo, como a forma de punticos, es un lente de talla digital. Por otro lado, nos preguntan, para personas miopes, ¿es aconsejable corredores cortos para hipermetropes largos o no necesariamente? Sí, sí, esa es una recomendación. Los miopes en cualquier posición de mirada encuentran su zona de visión próxima, entonces un corredor corto les favorece mucho. Y el hipermétrope le favorece mucho un corredor largo. ¿Y qué puede pasar cuando el paciente dice que lo de cerca y visión intermedia, los cuadros los ve como rectángulos? Los cuadros los ve como rectángulos. Los cuadrados los Pues, ve como rectángulos. la verdad nunca he tenido esa observación, pero yo te digo que es mágico el tema de los pantoscópicos y panorámicos. Entonces, no sé, intenta con panorámico y pantoscópico. Nunca he tenido esa observación particular, pero sí tenía una observación parecida que era que veían como por entre una pecera y con panorámico desapareció. Bien, finalmente nos preguntan cómo se distribuyen los 3 corredores. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Mira, de la cruz de ajuste hacia arriba es zona de visión lejana. Y de la cruz de ajuste a donde empieza la zona de visión próxima será el corredor de intermedia. Normalmente podemos tener, casi siempre hay 2 corredores, más o menos 14 y 17, pero algunos productos, por ejemplo, los productos de la línea de Chamir manejan corredores incluso más cortos, 11, 13, 15, entonces 14. Ahí ya depende más como de la evaluación que se haga en consulta para definir, de acuerdo a las condiciones habituales de movimiento de los ojos de mi paciente, que debería recomendarse un corredor corto o un corredor largo. Perfecto, doctora. Bueno, pues les agradecemos a todos en nombre del Grupo Franja que hayan asistido a este webinar. Recuerden que nosotros estamos para apoyarnos como comunidad de salud visual. Este webinar y todos los webinars que hemos hecho alrededor de pues esta situación los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube en Franja TV y también en nuestra página web en www.grupofranja.com, doctora.